de acá. Users, Diego, descargas y R. Dentro de esta carpeta R voy a dejar un archivo, el archivo Titanic CSV. Este archivo Titanic CSV contiene un montón de datos. Es un archivo en formato CSV. Hay dos tipos de archivos usuales que uno carga en los datasets. Los datasets vienen usualmente en dos tipos de archivo. El Excel, que es un formato propietario es aquel que es propiedad de alguien más, por decirlo de alguna forma, y ese formato propietario es propiedad de Microsoft, porque lo puede abrir en particular el programa que se llama Excel. El formato termina con la extensión XLS. Existe el otro formato que es abierto, o sea, nadie es propietario de ese formato, y es el formato CSV, que dice, o que significa coma separated values. Archivos, valores separados por coma, y tienen la forma de una, llamémoslo así, de un valor, coma, otro valor, coma, otro valor, valor, coma, valor, donde valor son números, letras, lo que yo quiera. Entonces son como una tablita donde esta coma de acá es la que separa las columnas. Entonces yo puedo tener un archivo de esta forma y va a ser un archivo con 16 menos 7 filas por 1, 2, 3 columnas. Los archivos separados por coma no necesariamente tienen que estar separados por coma, pueden estar separados por punto y coma. Entonces, yo podría tener un archivo CSV separado por coma, pero en realidad separado por puntos y comas. Entonces, yo tengo que ir a fijarme antes de ir a abrir ese archivo algunas veces en qué formato separado por qué está ese archivo, si lo que yo bajé es un archivo CSV. Yo me fijo de la siguiente forma. Vengo por acá y en vez de abrirlo con Excel, dándole doble clic, yo le doy clic derecho, Open With, y lo abro con el editor de texto de mi preferencia. Entonces se va a ver de la siguiente forma. Se va a ver así. Vemos que aquí entonces ese archivo CSV es un archivo separado por comas, efectivamente, donde vienen unos valores y aquí como unas etiquetas de esos valores. Ya vamos a ahondar en qué significan cada uno de esos valores. Entonces, ya que estoy seguro que este archivo está separado por comas, lo voy a ir a abrir con R. Entonces, antes de abrirlo, obviamente tengo que descargarlo. Y para aquellos que estén diciendo de dónde rayos saco ese archivo está aquí, archivo de Titanic, en mediación virtual. Ingresen un segundo y bajen este archivo del Titanic y lo guardan en una carpeta que ustedes deseen, clase de la semana 12, creo que es la que vamos, y ahí guardan su archivo titanic.csv. Les voy a dar un minuto para que puedan ir a guardarlo. Levantan la mano cuando ya todos tienen ese archivo descargado en una carpeta y cuando han establecido el Working Directory a esa misma carpeta donde ustedes guardaron el archivo.
Ok, ya la mayoría está, entonces importante recordarles esa diferencia entre archivo de Excel y archivos CSV. Otra pequeña cosa que a veces no son del todo conscientes es que los archivos tienen una extensión y un nombre. Si vemos por aquí, la extensión de este archivo es .csv y el nombre es Titanic. Y uno puede ver las extensiones de los nombres de archivo en el caso de que no se vean como acá. Ven que ya no se ve la extensión .csv porque vine aquí a View y en donde dice File Name Extensions, View File Name Extensions, le cliqueo o le descliqueo esa opción y se ven los nombres de archivo. Algunas veces va a suceder que como no tienen los nombres de archivo, las extensiones de los nombres del archivo le ponen un nombre como, véanlo, voy a cometer ese error para que lo vean. Les dicen algo como que el archivo tiene que ser CSV y entonces vienen aquí, van a cambiar el nombre del archivo y le ponen CSV. Le ponen CSV. Así. Pero vean lo particular, como no tengo habilitadas las extensiones de archivo, vean realmente cuál es el nombre de este archivo. En View, File Name Extensions, vean que quedó como titanic.csv.csv. Entonces eso les va a dar un problema. Vamos a ver por qué. Si yo vengo aquí y voy a leer ese archivo, voy a leerlo desde mi... ¿Están viendo mi R? No, no están viendo. R, ahora sí. Si si ustedes van a leer ese archivo, se hace con la función read.csv. Y entonces esa función me permite aquí adentro poner el nombre del archivo que se encuentra en esta carpeta que tengo acá, que se llama R. Entonces el archivo se llama, según lo que yo pensaba cuando le puse la extensión, titanic.csv, pero hay un error, porque si ustedes recuerdan, hace 10 segundos, el nombre del archivo que teníamos en realidad era titanic.csv.csv, porque había cometido el error de ponerle el nombre, la extensión de nuevo, aunque ya la hubiera tenido, porque yo visualmente no lo veía. Entonces le voy a quitar la extensión .csv y la voy a dejar de esta forma. Ya de esta forma sí lo va a poder leer R. Entonces vengo por aquí, el nombre sí es efectivamente titanic.csv y voy a guardar esto en un archivo. Lo voy a llamar, por ejemplo, Titanic. Y entonces cuando hacemos esto, ustedes pueden utilizar aquí esa flechita si quieren. A mí me gusta más el igual, como ya saben. Y entonces corro esto y aquí en las variables del ambiente, en Global Environments, se acaba de crear un archivo llamado data frame, al cual yo le puedo dar doble clic aquí y me va a abrir la visualización desde acá y podemos ver el archivo que teníamos en texto plano en el blog de notas. Entonces, un minuto para que puedan cargar el archivo CSV y si tienen alguna duda me dicen. Profe, ¿cómo fue que usted tocó en su computadora para poner CSV o verlo? Se refiere a aquí para ver la extensión .csv acá. ¿Sí? En ver si su computador está en español, view, ver, estás por ahí. Y acá donde dice file name extensions, extensiones de nombre de archivo, le das un check. Me confirma si lo logras. Ok, pudieron la mayoría cargar este archivo por acá. Si pueden levantar la mano un segundo para ver que por ahí estén.
Voy a bajarle la mano a la mayoría. Profe, ¿cómo fue que hizo para el set W? Para el CW, ¿a qué se refiere con qué fue lo que hice? No le entendí la Digamos, pregunta. donde dice C2.user, Diego, download y todo eso, ¿cómo hago yo para buscar dónde estaba mi archivo? Es que se me fue Ok, esa parte. listo. No lo expliqué. Supuse que lo doy por sentado, de que era fácil encontrable. Entonces, aquí está su explorador de Windows y ve que aquí dice div PC descargas R. Obviamente no es lo mismo que tengo acá, pero si yo vengo y le doy clic allí, él me pone toda esa dirección. La puedo copiar, me la traigo por aquí y la pego con control V. Pero vio una pequeña diferencia, los slashes están hacia el frente. Hay que Si los dejo, cambiarlos. sí, exactamente, tienes que cambiarlos de backslash así a forward slash, de atrás hacia adelante. Listo. Ahora sí, si alguien tiene alguna duda o está atrás, me dice. Profe, yo no lo vi. Puede ser, perdón, es que no sé, a mí no me aparece eso en donde yo tengo la cosa guardada. Defíneme eso. ¿Qué cosa es eso? Lo del user, Diego, tablas, es que no sé, lo tengo aquí con lo de los Ujú, archivos, pero no lo veo. Es que a mí nunca me ha funcionado ujú. eso. Vamos a ver. ¿Usted qué será lo que no puede ver? No puede ver esto que acabo de marcar en azul. Yo al Ah, darle ok, clic ya lo logré, creo. y le das Ok, gracias. copiar. Ok, ¿alguien más? ¿Cualquier consulta? Profe, ¿puede poner su R nuevamente? Sí. Ok, ¿todo bien? Sí. ¿Alguien que ocupe un segundo más? Si no, continúo. Ok, entonces, este archivo, como vimos, Titani, es una variable en R, como las que siempre hemos creado, como X, como la variable edad, solo que es una variable especial, ya no es de aquellos tipos que se llamaban entero as numeric, por ejemplo, que es un número con decimales o números enteros, o aquel que era true false, que era el logical, sino que es un data frame, un conjunto de datos, una tablita. Y por aquí entonces se llama Titani. Cuando yo estaba por aquí, le podía dar clic y me abría acá la visualización de ese archivo. Entonces vemos que ese archivo venía con headers, con encabezados en la primera fila. Si no hubiera tenido encabezados, existen múltiples parámetros que yo puedo definirle a esta función readCSV. Aquí están, por ejemplo, y está el parámetro header, al cual yo le puedo definir si ese archivo tiene o no tiene headers. Hay archivos que no vienen con encabezados, no vienen con los nombres en la primera fila. Entonces, si no le podemos header false, nos va a estar eliminando el primer valor. Digamos que y este valor que sale aquí saldría en los headers, lo cual sería erróneo, que el nombre de esta columna sea 1 y que esta sea 1 y que esta sea Miss John Bradley, etcétera. Entonces, headers es ese parámetro y hay otros más. Por ahí, si le damos control espacio, vemos los diferentes
parámetros que tiene. Otro parámetro bastante importante es el separador. Como les había mencionado, el separador era lo que separa cada valor. Entonces, si mi archivo está separado por comas, por defecto, yo no tengo que ponerle nada, lo dejo vacío y él ya sabe que el archivo está separado por comas. Pero si no, si ese archivo estuviera separado por puntos y comas, por ejemplo, entonces yo tengo que ponerle aquí que el separador es punto y coma. Por eso yo antes de abrir el archivo CSV me había fijado en el bloc de notas con qué era que estaba separado ese archivo, si por coma, punto y coma o cualquier otro símbolo. Entonces, esos son algunos de los parámetros de la función readCSV. De la misma forma que existe readCSV, existe la función readExcel. Para el Excel tengo que, creo que importar una librería por ahí para que me salga la función leer Excel. Ok, entonces, esta es una tabla y esta tabla tiene columnas. Entonces, yo puedo acceder a esas columnas mediante la siguiente notación. Yo voy a decir el nombre del data frame, símbolo de pregunta, y me van a salir las diferentes columnas de ese data frame. Entonces, por ejemplo, podría imprimir la columna fair, que es precio, y si corro esto, vean que me van a salir los 887 diferentes precios de los tiquetes del Titanic. Para entender un poco de qué se trata ese data frame, vamos a ver las diferentes columnas rápidamente, porque no necesariamente ustedes entiendan a qué me refiero con FAIR. Entonces, este es un archivo que tiene 887 personas que venían en el Titanic. Realmente estas son personas que venían en ese barco, el barco que se hundió hace bastantes años. Entonces, por aquí está, si esa persona sobrevivió, si tiene un 1, significa que esa persona, cada fila es una persona, sobrevivió o no. Y 0 significa que la persona falleció. P-class es la clase, si es primera clase, y más abajo hay segunda clase y tercera clase. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que Mr. Owen Howard Brown viajaba en tercera clase y falleció. Él era un hombre de 22 años. Pero Miss Leina Heikkinen, mujer de 26 años, sobrevivió, aunque sobrevivió y venía igualmente en tercera clase. Esta persona, Mr. Owen, viajaba con un compañero o compañera, posiblemente compañera, esposa o querida o lo que fuera, que venía con él. Entonces, eso es lo que significa acá, si venía con siblings, hermanos, esposos a bordo. Y acá está si venía con los padres o con los hijos y la cantidad que tenía. La cantidad de acompañantes que acompañaban a esa persona y el precio del tiquete que pagó. Entonces, eso es el archivo del Titanic. No sé si tienen alguna duda hasta este punto. Profe, ¿puedes repetir cómo busca las columnas? El archivo. ¿Cómo hice para que aparecieran todas estas columnitas de aquí? No, en el R que puso un Titanic y un símbolo de dólar y ahí parecía como las... ¿Eso para qué es específicamente? Para buscar cada columna.
es para lo siguiente. Si yo presiono aquí, control espacio, me va a salir esta ventana emergente con los nombres de las columnas. Entonces, es una ayuda para yo no tener que venir y hacer Titanic, símbolo de dólar, Survivet, sino que lo hago más rápido. Simplemente escribo Titanic, Enter, dejo de escribir símbolo de dólar y tal vez quiero sex, bajo con la flecha y doy Enter. Entonces escribo más rápido. Para eso es que son como pequeñas ayudas que me da el RStudio para hacer las cosas más rápido. Profe, otra vez, es que a mí no me funcionó como lo hizo. Control espacio. Tienes Sí. que estar aquí y con solo escribir símbolo de dólar ya sale. Y si no le salió, control espacio. Y si no le sale, tal vez alguna configuración del R. No, es que si yo doy control espacio, me aparece Titanic y Titanic Survival, pero no. Y ya usted tiene esta línea por aquí. Sí. Ok. De momento no sabría, pero lo puedes escribir en todo caso, así como yo. Ok. Vean entonces que si yo corro esa línea, me salen todas las personas que sobrevivieron, los sobrevivientes, unos y ceros. Si yo quiero no tener que escribir todo el nombre, sino que me reconozca esa variable, entonces yo tengo que decir attach Titanic. Si yo corro esta línea de aquí, lo que me está diciendo es que está guardando, por decirlo así, en las variables del ambiente, las variables age, birth, name, parents, children, children, aboard, PC class, sex, sibling, spouses y survived en las variables de ambiente. O sea que yo no tengo que escribir toda la palabra Titanic, símbolo de dólar, sobrevivientes, sino que con solo escribir sobrevivientes, survive, me salen todos los valores de esa columna. ¿Okay? Para eso es attach. Y si quiero quitarlos, digo detach. Y entonces ya voy a eliminar esas variables, los nombres de las columnas del Titanic, para no tener que utilizarlas sin anteponer, o para tener que utilizarlas anteponiendo el nombre Titanic antes del nombre de esa variable. Un poco enredado, pero creo que se entendió, ¿verdad? ¿Cómo era detach? Era como para quitar lo que habíamos puesto en detach, ¿o no? Exactamente. Okay. Si yo pongo aquí detach Titanic y quiero utilizar esta de acá, debería de, vamos a borrar todas las variables porque creo que hice varios attach seguidos. Y si yo digo aquí, bueno, ahí siempre quedó, detach debería, en buena teoría, detachearme, como sea que se diga, esos nombres de las variables del ambiente. Attach y detach son como puestos. Ok. Y vamos a empezar a trabajar con alguna de esas columnas. Primero, calcúlenme el promedio de edad de las personas que viajaban en el Titanic. Promedio de edad de las personas que viajaban en el Titanic. Un minuto para ello. Traten de, vean que ya ustedes han utilizado la función para calcular el promedio y ya vieron cómo sacar una columna de la base del Titanic y entonces simplemente hacer el promedio de esa columna. Un minutillo para que prueben.
Ah, sí, no es, diles que trabajaron la otra y que eran 2. La entrada es a las 8, llegué 8. Los que lo logran, levantan la mano para saber que hay bastantes y poder continuar. Genial, ok, por ahí ya veo que la mayoría lo logró, entonces sería calcular el min de Titanic y de la columna Survive. Perdón, age. 29.47 años era el promedio de las personas que venían en el Titanic. Si queremos saber cuántos archivos, cuántas filas tiene mi base de datos, que en realidad eso no es una base de datos, pero en la mayoría de la jerga que ustedes van a utilizar, van a llamar esto base de datos. Van a decirle mi base de datos del Titanic. En realidad eso difiere un poco del concepto de base de datos que tienen los informáticos. Los informáticos tienen otro concepto de base de datos. Para ellos esto no es una base de datos, es un dataset, es un archivo con datos, pero no propiamente una base de datos. Luego, esperemos que que en el siguiente curso entiendan un poquito más la diferencia entre eso. De momento, no hay problema que utilicen cualquiera de los dos términos. En mi dataset, yo quiero saber cuántas filas hay, entonces voy a utilizar la función length para contar la longitud, por ejemplo, de la cantidad de valores de edad que existen. Si hubieran valores NA, entonces él me los quitaría, si no me equivoco. Ya les confirmo. Ok. Lo otro es, vean, yo puedo decir algo como la BD del Titanic, quiero la columna age y quiero saber quién es, y quiero hacer esta pregunta. Entonces, si yo hago esta pregunta, es una pregunta como las que habíamos utilizado anteriormente en los if. Si yo corro esto, vean que me sale false, false, true, false, false, true, 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 false, un montón de veces. ¿Qué significa eso? Que para los 887 observaciones, valores, filas que se encuentran en esa base de datos del Titanic, el primero no cumplía que tenía más de 29 años. O sea, la primera persona tenía menos de 29. La segunda persona sí tenía más de 29 años. Y así para todas las personas. Entonces, si yo quisiera contar cuántas personas tienen más de 19 años, entonces tendría que decir primero, ¿se acuerdan de la función which que tal vez habían utilizado en el examen que me decía cuáles valores son verdaderos, cuáles cumplen que son verdaderos? Entonces, yo puedo decir cuáles son verdaderos. Y entonces, esto lo que me va a dar son los índices. Vean aquí el 2,
significa que la segunda persona de aquí, 1, 2, 3, 4, que la segunda persona de aquí cumplía eso. Vean la función which, la segunda persona, la cuarta persona, la quinta, la séptima, la doceava, la catorceava, la dieciseisava, y así todas esas cumplían esta condición de acá. Y después puedo calcular la longitud de eso, y entonces me va a decir que hay 395 personas que son mayores de 29 años. ¿Y 29 qué era? El promedio de edad, ¿verdad? Pero yo no voy a hacer esta instrucción así, suponiendo que 29 sea el promedio de edad. ¿Por qué? Porque después podría cargar otro archivo con más datos, otro archivo diferente, en el cual yo quiera calcular el promedio de las edades, pero ya el promedio no va a ser 29, sino que tengo que sustituir este 29 por la función que calcula el promedio. Entonces, ejercicio, 30 segundos, cambien eso. Cambien ese 29 por el mean de la age. ¿Cómo es la pregunta, profe? Que copien esto aquí. Ah, ok. ¿Ven por qué? Alguien que me explique si entendió bien cuál es la idea de cambiar ese 29 por la función mean de age. Pero quiero ver nada más los mayores al promedio, porque 29 está un poco más abajo al promedio, ¿no? Pero yo podría hacer lo siguiente. Ya sería igual. Ya. Sí, pero digamos, eso sirve para los datos que tengo ahí, pero si meto una persona más o algo así, pues sí no me serviría, ¿no? Exactamente, perfecto, gracias. No sé quién dijo eso, pero gracias. Exacto. Eso se llama hacer general mi programa. Quiero saber cuántos sobrevivieron. ¿Cuántas personas sobrevivieron? Un minuto para ello. Bueno, no, 2 minutos.
Claro, Ariana. Ok. Len es una función que cuenta. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir len de un vector y ese vector o una columna, recuerden que un data frame es, las columnas son como vectorcitos, entonces yo puedo tener el vector. Yo puedo tener el vector 1, 2, este de aquí. Y entonces yo puedo contar cuántos elementos hay por acá. Y darle correr y me va a decir que ahí hay 9 elementos. Un segundo para acomodar esto de aquí. Que a veces se desacomoda. Ok, entonces me dice que hay 9 elementos. Y esto mismo estoy haciendo acá. Estoy contando cuántos elementos hay en la columna. Denme un segundo, chicos, que hay alguien tocando a mi puerta. Listo, ya. Entonces aquí estoy contando los elementos que hay en la columna age. Si corro eso, me dice que hay 887 elementos. Si yo corro esto de acá, de adentro hacia afuera, lo que está haciendo es lo siguiente. Lo primero que hace es calcular el promedio de las edades. Eso me da 29 punto algo. Luego, con ese 29 ya calculado, hago la pregunta, ¿cuáles edades son mayores que 29? Si corro eso, entonces me va a decir que me va a dar otro vector, por decirlo de alguna forma, diciendo el primero no cumple que la edad sea mayor que el promedio, el segundo sí lo cumple, el tercero no. Luego de haber calculado este vector de acá, toda esa parte en azul es este vector de por aquí, digo cuáles con la función which. Which significa, dígame cuáles posiciones, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, cumplen que sea true. Entonces, si vengo por aquí y corro esto, me va a decir las posiciones de el, digámoslo así, vector que está aquí, que dice true, false, true, false, false, true, etc. Y luego calculo la longitud de todo esto y me da que hay 395 personas mayores que el promedio de la edad. ¿Ya queda un poquito más claro, Ariana? Sí, gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra que les había dicho? ¿Cuántas personas sobrevivieron? Ya lo tienen. ¿Alguien, si ya lo tiene, nos puede decir cómo lo hizo? Sí, yo lo hice con Len, Survive y me dio 887. No. Eso es con Lent Witch, no. ¿Ah? Yo lo hice con Lent, con Witch, y que me dijera cuáles posiciones de la columna Survive son iguales a 1. Dice que 332 sobrevivieron. Usted lo hizo así, pero con la columna Survive. 342, correcto. Vean, lo que podemos ver es table. Pero yo puedo hacer utilizando la función table,
mostrar la información tabulada de cierta variable. Por ejemplo, puedo mostrar la variable, una que sea en factores y class. Pues yo aquí, utilizando la función table, puedo mostrar cuántos pasajeros venían en primera clase, cuántos venían en segunda clase y cuántos venían en tercera clase. Correlación entre dos variables. Por ejemplo, decir si existe una correlación entre la clase en la que viajaban y si sobrevivieron. Corremos eso y nos dice que existe una correlación negativa de menos 3,36. Eso podría interpretarse más o menos de la siguiente forma. 0,33 es, aunque no sea tan fuerte, va a depender mucho de lo que considere cada estadístico, yo diría que puede que exista cierta correlación entre la clase en la que viajaban las personas y si sobrevivieron o no. Pero para hacer un análisis más profundo, ya ustedes deberían de aplicar estadísticos o valores o estudios o análisis más